Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las noticias que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que comentaros en el día de hoy, previo todo esto a la presentación que tendrá lugar en el día de hoy del equipo Red Bull. El nuevo RB20 será presentado, os vamos a contar algo con respecto a ellos, pero muchas otras noticias que podréis encontrar todas detalladas en la descripción de este vídeo. Y vamos a dar comienzo primero con respecto al equipo Aston Martin y con respecto a unas palabras que ha dado en esta ocasión Fernando Alonso, que sobre todo responden a otras que había dado anteriormente Dan Fallows. ¿Qué es lo que había dicho el director técnico del equipo Aston Martin? Bueno, sabemos que Dan Fallows habló al respecto sobre sus objetivos para esta temporada, su perspectiva previo incluso a poner el coche en pista de la MR24, y habló de que la sensación que tienen desde dentro del equipo Aston Martin es que Red Bull es batible, y es lo que dijo Dan Fallows. Incluso McLaren también han compartido dicha opinión. Ahora entonces Fernando Alonso ha respondido sobre esta opinión que dio su director técnico, y lo que dice es que le encanta que haya tanta motivación en el equipo, que confía en ello, que cree también que es posible y que espera conseguir su primera victoria esta temporada con Aston Martin, porque ese es en definitiva el objetivo que se ha marcado Fernando Alonso, ser capaz de cosechar la primera victoria de la escudería británica en la Fórmula 1. Sabemos que la última victoria que logró esta estructura fue en el Gran Premio de Sakir de 2020 a manos de Sergio Pérez. Pero en aquella ocasión todavía era Racing Point, no había dado el paso a ser lo que es hoy en día Aston Martin, era la misma estructura pero como tal, pero no habían dado el paso al cambio de marca, y por eso Fernando Alonso quiere ser ese primer piloto que gane con un Aston Martin en Fórmula 1. ¿Y eso lo conseguirán este año o no? Bueno, pues de ahí vienen esas palabras de Dan Fallows, es lo que también han compartido McLaren. Ninguno habla de pelearles el título, tengamos esto en cuenta. Hoy se presenta el RB20, va a ser una continuación del monoplaza del año anterior y va a seguir siendo el equipo dominador, el equipo seguramente que esté muy por encima del resto. Por supuesto, no podemos esperar nada que no sea eso, quizá no, ojalá que no sea así, veamos competencia, pero lo lógico es esperar que Red Bull va a seguir siendo el equipo líder de la parrilla, pero lo que se espera es que los equipos sean capaces de acercarse, y eso además vamos a ver en este vídeo también algunas sensaciones de algunos de los equipos. Esto es lo que comparte Aston Martin, tienen esa sensación de que dependiendo de escenarios van a ser capaces de estar ahí. Recordemos que la MR23 se quedó muy cerca de conseguir la victoria en Mónaco. Quizá sin contar Singapur, que al final no consiguen la victoria Red Bull, es la vez que más contra las cuerdas han estado, que más cerca estuvo un piloto de conseguir la victoria, porque se quedó a milésimas Alonso de la pole, y luego en la carrera, si no hubieran puesto los medios cuando había que poner los intermedios, hubieran logrado la victoria. Quiero decir que eso ya ocurrió el año pasado, que realmente hubo sobre todo un escenario donde estaban en esa posición, y en el equipo de Silverstone confían en que este año vaya a haber más y vayan a poder conseguir esa victoria. Eso es lo que se refería a Dan Fallows, y las palabras que compartía Fernando Alonso después de que le comentaran esto, porque esto se lo tuvieron que decir, no es algo que le hubiera escuchado a Dan Fallows, y dice que no había hablado con él sobre esto. Lo que dice textualmente el piloto asturiano es lo siguiente: es bueno que diga eso, me hace sonreír. No he hablado con Dan desde hace unas semanas, pero creo que tenemos que ser optimistas en esta parte de la temporada. Creo que también lo vimos el año pasado. Ferrari terminó muy fuerte y logró algunas poles en la última parte del año. McLaren también dio un gran paso adelante durante la temporada y se acercó a Red Bull en algunas carreras, así que sí, vamos a ver qué pasa. Recordemos que McLaren están muy cerca de ganar también en Qatar. Bueno, Piastri gana la sprint y luego la carrera se quedó muy cerca Norris, que fue el piloto con más ritmo de aquella carrera, y vimos a Ferrari siendo competitivo. Sobre todo en este sentido, lo importante es a final de año seguir desarrollando el coche y que no surjan problemas que no habías tenido desde el principio del año. Es decir, que el desarrollo sea continuo y sea bueno, que eso es algo que también Dan Fallows ha dicho que se han centrado en ello para que no les ocurran los problemas que tuvieron a lo largo de la pasada
pasada temporada de nuevo. Pero esas son las palabras que decía que decía Fernando Alonso, que luego también nos ha indicado con respecto a su verdadero objetivo, que es ese, el de conseguir la primera victoria vestido de verde, pero por supuesto también seguir cosechando muchos podios. Así que esos son los objetivos que se marca el piloto asturiano para esta temporada con el nuevo AMR24 que os hemos comentado en el anterior vídeo y os recomiendo que vayáis a verlo, que realmente han dado pasos hacia adelante, están muy motivados y comenta que en este punto de la temporada están aún más confiados de lo que lo estaban el año pasado, que recordemos cómo comenzaron el año. Veremos si eso se puede traducir luego en ritmo a pista, pero las palabras de Alonso eran las siguientes: creo que primero tenemos que estar regularmente en los puntos, luchando por podios o ser aspirantes a podio como hicimos el año pasado. Y luego, si estamos en esa posición, será precioso lograr la primera victoria en verde para Aston Martin. Ojalá pueda estar al volante en ese momento. Pero creo que tenemos que ir paso a paso. Va a ser muy apretado, apuesto a que este año hay 4 o 5 equipos en 2 o 3 décimas de segundo. Así que eso te pondrá 2 décimas de segundo luchando por podio o luchando por salir de los 10 primeros. Tenemos que centrarnos en eso. Do you think that the team could take that extra step? I think we have McLaren, we have Ferrari, we have Red Bull and Mercedes, which within 2 or 3 tenths you can be fighting for the podium or out of the top 10. So I think to be into that fight is going to be very demanding for any team, including us. But yeah, we want to be regular in the points. We want to be fighting for podiums as we did last year with 8 podiums. And I would love to have the first win for Aston Martin, the first win in green. It will be special and I hope I can be behind that wheel. Recordemos sobre esas palabras finales que había dicho Alonso, ¿no? De que te puedes pasar de pelear por el podio a estar peleando por entrar en puntos. Si hay muchos equipos, todos muy cerca entre sí, es lo que va a ocurrir. Si realmente está Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, todos muy cerca entre sí peleando, y además a esto se le suma Racing Bulls, lo mismo una carrera que no sea mala puede ser octavo y una carrera mala es siendo cuarto porque puedes haber conseguido más. Eso lo he dicho muchas veces en esta semana. Veremos finalmente cómo son los rendimientos de verdad cuando se pongan los coches en pista y haya acción real, quiero decir, porque bueno, la semana que viene veremos mucho, os contaremos mucho sobre ello, pero hasta la semana siguiente, que es el Gran Premio, no podremos ver fuego real, no podremos ver a todos los equipos exprimiendo al máximo su monoplaza y ahí, bueno, ahí ya sí es cuando sacaremos muchas mejores conclusiones. Pero esto es lo que decía por su parte Fernando Alonso. Vamos a pasar ahora a hablaros acerca de Ferrari, también un equipo que se ha presentado esta semana, que ha cambiado radicalmente su concepto y que ya van contando también sensaciones de lo que han sido capaces de ver en aquel Filming Day que tuvo lugar en el circuito de Fiorano. Por parte de la escudería Ferrari confirman que no han tenido problemas durante los 200 kilómetros de Filming Day, que son muchos kilómetros, por supuesto, 2/3 de una carrera, no han tenido ni un solo problema en esta prueba que han estado realizando, pero sobre todo, lo más importante, y sabiendo que además la escudería cambiaba de concepto, lo más importante es que dicen que los datos que tenían en el simulador y en el túnel de viento se han correlacionado con la pista, han cumplido con sus expectativas, por lo que veremos una vez ya se pongan a prueba diferencias contra los rivales en qué posición están. ¿Por qué recalco esto? Bueno, pues porque al final, obviamente, por mucho que tú tengas los datos que te está diciendo tu simulador y hoy entonces suponemos que de verdad hay una mejora en comparación con el año anterior, porque si no, no hubieran hecho este cambio de concepto, por supuesto. Entonces ellos ya de por sí lo que veían era que había una mejora, sobre todo ya no implica el hecho de que hoy en día sean mejores que el año pasado, pero sí que también a futuro seguro que lo van a ser mejor. Es un coche con una mejor proyección seguramente, pero que ya de por sí tienes esa mejora y se han correlacionado con la pista. Pero luego está el hecho de en qué posición te encuentres. ¿Por qué? Porque esto todo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, depende de cómo estén los rivales. Ferrari puede mejorar 4 décimas, pero si Aston Martin mejora 10, mejora un segundo, pues te deja atrás, obviamente. Entonces, por mucho que tú hayas sentido y yo he mejorado 4 décimas, te pueden pasar por delante. Entonces, lo importante es en esa comparación contra los rivales. Ferrari ya acabó muy bien la pasada temporada, como ha comentado anteriormente también Fernando Alonso, consiguiendo muchas poles, estando sobre todo en clasificación muy arriba, consiguiendo varios podios, la primera y única victoria, ¿no?, Red Bull de la pasada temporada, y además casi consiguiendo el subcampeonato después de que en verano
verano estuviesen a más de 100 puntos de diferencia frente a Mercedes y se les escapó simplemente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, porque Sainz recibió una sanción merecida, pero bueno, la tenía que recibir en Las Vegas y luego también el propio Sainz pues la fastidió en Abu Dhabi, no cosechó los puntos que quizá podría haber conseguido y que les hubieran dado ese subcampeonato. Pero esa es la información que surge desde Italia. Veremos en qué posición se encuentra este SF24, que tenemos también que hablar acerca de otro equipo que también ha dado un paso adelante y ha cambiado su concepto. Os tenemos que hablar acerca del equipo Mercedes. Mercedes ya se ha puesto a prueba, se estrenaron en Silverstone realizando su Filming Day, pudimos ver aquel alerón que llega al extremo de la legalidad, veremos cómo se desarrolla todo esto, pero ya también han surgido las primeras sensaciones, los primeros datos sobre este Mercedes, y lo que comentan es que habrían mejorado con este nuevo concepto, con el regreso de los pontones, con un cambio radical que ha tenido Mercedes, pero llevándolo a su terreno. No han copiado directamente a Red Bull, sino que han hecho su propia versión de otro monoplaza. Lo que se comenta ahora mismo es que Mercedes habría mejorado con respecto a Abu Dhabi medio segundo, que es una mejora bastante importante, aunque si nos referimos a las palabras que dijo Jake Dennis hace no demasiado en enero. Dennis es un piloto de Fórmula E y que es piloto de simulador ahora mismo de Red Bull, se subió al RB19 en Abu Dhabi. Lo que dijo es que los equipos necesitarían un segundo de mejora para poder alcanzar a Red Bull, así que con este medio segundo solo serían capaces de acercarse, pero ya sería un acercamiento bastante positivo. Veremos si se cumple esa impresión que hay ahora mismo. Ya hemos visto, ya cifrándolos, porque por ejemplo Ferrari no nos han cifrado su mejora, ¿no? Pero ya hemos visto que por ejemplo Aston Martin, en teoría Stroll ha dicho que han mejorado unas 6 décimas, pero aquí está lo que os decíamos. Aston Martin ha mejorado 6 décimas. Genial, muy bien, gran mejora. Pero si Mercedes ha mejorado 5, tú solo le estás recortando una. Y si había 3 de diferencia, que es más o menos lo que estima Aston Martin, sigues a 2. Entonces es lo que os digo de que, bueno, nos pueden decir ahora mismo 5, nos pueden decir Aston Martin 6, luego esto por supuesto tiene que ser verdad, que desde luego es algo que nos dicen, y luego es la diferencia contra los rivales, porque eso es lo que digo, Mercedes mejora menos, pero sigue manteniendo ventaja si nos ceñimos a esos datos que nos habrían dicho. Independientemente si esto se cumple, y se cumple también las palabras de Jake Dennis, ¿no?, que decía que se necesitaría un segundo para conseguir estar al nivel de Red Bull, bueno, pues sería un acercamiento que aquí ya nos repetimos también a lo que ha comentado por ejemplo Dan Fallows, a lo que ha comentado por ejemplo Fernando Alonso, del hecho de que creen que esta temporada sí que van a ser capaces de estar en peleas por victorias. También lo ha dicho el propio equipo McLaren, y eso pues desde luego si consigues acercarte, que eso es lo que se espera, no se espera que nadie sea capaz de superar a Red Bull, pero sí acercarse un poco, sería gracias a esto. Y dependiendo del escenario, pues desde luego, claro, si de normal, de base, tú estás, pongamos, medio segundo por detrás de Red Bull, pero llega un circuito que a ellos se les dé mal, pues puedes estar por delante, y eso es lo importante, eso es lo que se intenta buscar también, eso es como podremos llegar a ver el próximo año victorias de otros equipos. Esperemos que sea así para no ver otro año tan sumamente dominado, y estas son las sensaciones que han surgido desde Mercedes, que también vemos dos ramas de comunicación, el hecho de personas que están hablando, que están diciendo que el Mercedes no es demasiado bueno, que Hamilton se marcha por esto, porque el coche no sería demasiado bueno, y personas en las que indican que sí que Mercedes ha dado un paso hacia adelante importante. Veremos qué es lo que consiguen, y también con ese nuevo alerón, que será muy importante ese punto débil del reglamento que ellos han exprimido al máximo. Veremos cómo les hace funcionar. Si queréis la explicación sobre ese alerón, está en el anterior vídeo, y también en este vídeo os tenemos que explicar también que Mercedes ha hecho caso finalmente a Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han retrasado la posición de donde se sientan los pilotos en este W15. Esta era una de las grandes quejas que tenía Lewis Hamilton la pasada temporada. Vemos que aquí es el W14 y el problema estaba en que se sentaban muy hacia adelante. Esto, lo bueno, lo malo, no provocaba nada, no cambiaba el centro de gravedad tampoco en sí del monoplaza. Entonces, ¿por qué había tantas quejas del piloto británico? Bueno, pues sobre todo Hamilton se quejaba porque estaba muy metido en las ruedas delanteras, y el problema es que cuando iba a afrontar una curva, lo que él decía es que estaba muy cerca de la curva, entonces la veían llegar, y desde luego tampoco era una sensación positiva como piloto el verte tan cerca
cerca de la curva, tan cerca de darte un golpe, básicamente por estar tan adelantado. Eso sobre todo fue algo de lo que se quejó muchísimo Lewis Hamilton, y a lo cual al final George Russell también empezó a asegurar de que efectivamente también estaba muy adelantado si no era algo positivo. Más allá de ahí realmente no provocaba nada, no era ni un beneficio ni tampoco nada malo, no era que la carga aerodinámica fuese peor o mejor, simplemente era la posición del cockpit. Unos de los más atrasados, por ejemplo, son Red Bull, que en ese sentido pues están bastante cómodos, ¿no? Y ahora sale esta fotografía, cortesía de Fórmula Data Analysis, pero esto es algo que se ha empezado a informar. Esto, por ejemplo, es de Motorsport, de Giorgio Piola. Y efectivamente es algo de lo que se ha estado informando, del hecho de que Mercedes sí que habría retrasado esa posición de sentado, que veremos si es así. En teoría sí, en teoría se estima que hay un 100 milímetros, como estáis viendo aquí, en lo que se habría llegado a retrasar en comparación con el año anterior, es decir, 1 centímetro. Así que de esta forma habrían hecho caso a Lewis Hamilton. Y también en este vídeo os tenemos que contar, ya sabemos que Red Bull se presenta en el día de hoy, os enseñaremos en el siguiente vídeo, porque todavía nos queda un vídeo a lo largo del día, toda la información con respecto al nuevo RB20, pero ya sabemos que fueron cazados en Silverstone realizando su Filming Day. Esperemos ya hoy o mañana que sí que se nos publiquen mejores imágenes de este nuevo monoplaza. Pero ha salido ya esta imagen de los nuevos monos de Red Bull, que ya pues bueno, siguen con estas líneas azules que se podía llegar a ver, las gorras y las camisetas ya salieron, que las gorras son estas, por cierto, ¿no? Pues con estas líneas azules que también se vieron en las camisetas, se traduce también a los monos de los propios pilotos. Están los dos con sus nuevos cascos que han sido presentados en el día de hoy, y hoy se presentará este Red Bull que en cuanto a diseño va a ser igual, e incluso ha salido un mejor vídeo desde más cerca que se escucha también el nuevo RB20 rodando en Silverstone. Para terminar, os tenemos que hablar acerca del equipo McLaren, porque al igual que Mercedes, McLaren ocultó ayer muchas cosas en los renders que sacaron y que luego en el circuito se pudieron llegar a ver. En el caso de Mercedes ha levantado todas las alarmas por ese alerón delantero, el cual ya os hemos explicado. En el caso de McLaren, la verdad que es que han publicado muy pocas imágenes y no se ha podido ver ese MCL38 en pista, en acción, pero esto es cortesía de Amus Automotor Un Sport, que han publicado esta imagen que estáis viendo aquí, y donde nos señala la flecha se puede llegar a ver que tienen un alerón lateral, una parte del monoplaza que se desprende lateral antes de llegar a los pontones, y esto lo han tratado de ocultar para que no se llegase a ver. Así que veremos cómo funciona ese alerón lateral que están introducido ahí. No se les ha visto en ningún otro equipo esto. Eso es algo de McLaren y veremos si acaba llegando o no a Bahrein, pero es algo con lo que ayer en Silverstone estuvieron rodando. Esto es completamente legal, al final es poner un alerón y demás. Lo único a comentaros también, por cierto, es el hecho de el pontón. Me ha parecido muy curioso y es algo que se está hablando que quizá podría hacer Red Bull, que el hecho de, ya sabemos, os lo hemos enseñado, que los pontones de Red Bull del año pasado, su entrada de aire eran ese estilo buzón que se desprendía como el labio inferior, que todos han ido copiando. Se lo hemos visto a Aston Martin llevarlo a un extremo de que la parte inferior acaba ascendiendo a llegar al mismo nivel que la parte superior. Bueno, pues eso lo hemos estado viendo en la gran mayoría de los monoplazas, y parece que en este caso McLaren no es ahora la parte inferior que sobresale, sino la superior, y se está hablando que esto podría llegar a hacerlo Red Bull. Sería curioso, por supuesto, que hicieran ese estilo buzón por la parte de abajo que creciera y ahora hagan lo inverso mientras los rivales les están copiando. Desde luego que sería curioso, independientemente, y siempre os lo hemos hablado, en este sentido es simplemente la entrada. Esto es exactamente únicamente la entrada de aire para
la refrigeración. Esto ya determinan los equipos como quieren, no te va a dar un mundial. El pontón, lo importante es la parte de atrás, o lo más importante no deja de ser también el suelo, como estamos diciendo. Pero bueno, eso era lo curioso que hemos visto de McLaren en este circuito de Silverstone ayer, rodándose con ese alerón lateral. Y a Lando Norris también, además, se le ha preguntado sobre el hecho de ocultar cosas. Porque lo hemos visto, ayer es que vimos a 2 equipos hacerlo. En el caso de Aston Martin, bueno, no es que ocultaron cosas, sí y no. La foto no se quedaba muy claro, no se llegaba a ver, pero luego se pudo llegar a ver. Pero es que esto es un alerón obviamente que desaparece, o lo vimos el alerón delantero de Mercedes, que obviamente estaba totalmente retocado para que no se viera cómo lo llevaron luego en Silverstone. ¿Por qué hacen esto los equipos? Bueno, pues Norris ha respondido del motivo por el que lo han llevado a cabo en su estructura. En McLaren, que las palabras que ha dicho textualmente son las siguientes: es un juego de rendimiento, ¿y por qué querrías regalar algo? Así que ya veis cómo es el coche, pero el resto lo veréis en 2 semanas o así que ten paciencia. Yo lo único a decir, mi opinión al respecto, entiendo que obviamente no quieren mostrar todas sus cartas, quizá puede ser entendible. Yo eso lo entendía en 2022. Obviamente, nuevo año de reglamento, no quieres dar ni una sola pista de cómo has afrontado este nuevo reglamento el primer día antes de llegar ya al primer Gran Premio. Incluso ocurrió en ese 2022 que a los test no se llevó todo en Barcelona, porque hubo 2 test, hubo en Barcelona y en Bahrein, para quien no estuvierais atentos por aquel entonces. En Barcelona, Mercedes apareció con pontones y ya luego llevaron los no pontones a Sakir. Y, por ejemplo, Red Bull llevó actualizaciones el segundo día, no ni siquiera el primero. Bueno, que eso es algo que en 2022, con cambio de reglamento, entendía. Entiendo que en 2026 se pueda llegar a realizar. Entendería en 2023, mira, todavía lo de Mercedes lo entiendo, o este año, o en 2023, que Aston Martin no lo hubiera hecho por el cambio de concepto, que este año Mercedes o Ferrari lo hubieran hecho. Podría ser entendible por ese cambio de concepto. Aún así, por ejemplo, Aston Martin no lo hizo el año pasado, enseñaron el coche tal cual. Al final la cosa es que se acaba viendo, salvo que no lo lleves en tu shakedown, que eso puede ocurrir, y es lo que se habla de Red Bull, se va a acabar viendo. Igualmente, aunque no lo lleves o lo lleves, es que queda una semana para los test, no te da tiempo a introducirlo si no lo tenías planeado. Si alguien lo lleva que no se le ha visto y es que estaba planeado, no es que ostras, vaya alerón ha introducido McLaren por delante de la entrada de los pontones, vamos a usarlo, y lo llevas a los test la semana que viene. No da tiempo a hacer eso. Entonces yo lo veo una tontería, sinceramente, tanto ocultamiento, tanto que no me vean esto, que no me vean lo otro. Lo único que hace, bueno, nos deja a nosotros un poco de investigación, por supuesto, pero que simplemente era para responder a esas palabras de Lando Norris. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún contenido diario que realizamos, y te recuerdo que el día no ha acabado. 8:30 es la presentación del nuevo Red Bull, del nuevo RB20, y por supuesto aquí tendréis su vídeo para finalizar este periodo de presentaciones y ya poner todas las miradas hacia los test de pretemporada. Como digo, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que hablaremos sobre el Red Bull RB20.